Bueno, y es un gusto recibir esta mañana al diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. ¿Cómo le va? Buenos días. El gusto es mío. Un placer tenerlo por acá. El placer también es mío. Bueno, la excusa de la invitación para Radío esta mañana es que en realidad el Partido Independiente, a través de Radío, ha presentado un proyecto de ley que obliga a realizar, si se me permite el término, una suerte de declaración jurada para, en cuanto a bienes e ingresos, justamente para quienes sean obligados justamente a pagar la pensión alimenticia. En realidad esto es como la manera de asegurarse que efectivamente las obligaciones sean transferidas a los beneficiarios. Básicamente, ¿por dónde apunta el proyecto de ley? ¿Cuál es digamos, el espíritu que presenta? Sí, en realidad es tal cual vos lo planteás. Se trata de tratar de definir una forma de acreditar los ingresos. La ley, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece la obligatoriedad de pagar una pensión alimenticia, el alimento en una concepción amplia, educación, vivienda para los niños, y todo comienza con una intuición que yo tengo, que es que a mí me parece que no necesariamente todos los niños reciben lo que tienen que recibir. Hay evasivas a esas obligaciones. Ahí está. A partir de ahí me puse a investigar y me entero que, según cifras oficiales, casi la mitad de los niños no reciben nada de pensión alimenticia. Pero además, dentro de los que sí la reciben, yo tengo la intuición de que igual no reciben lo que deben. A ver, yo estoy pensando en gente que trabaja en negro. Lo que pasaba antes, que el hombre cambiaba de trabajo y las mujeres tenían que ir atrás de cada empleo viendo a ver si cobraba, si no cobraba para cobrar la pensión alimenticia. Entonces, con lo que hago esto es establecer un reaseguro. El señor tiene que presentar una declaración, el señor o la señora, ¿no? Porque claro, el obligado alimentario. Ahí está. Usted está determinando, estableciendo que hay al menos la mitad de los padres que tendrían que pasar una pensión alimenticia, padres o madres, cuando digo padres me refiero al obligado, que están omisos en ese caso. En realidad las cifras oficiales, esa no es una opinión mía, las cifras oficiales señalan que casi el 50%, creo que es el 45%, no recibe nada. Y probablemente ese otro 50 tenga una subdeclaración. Probablemente, porque uno sabe de trampas que se hacen a veces del tipo de cobrar una parte de la plata en blanco y otra parte en negro. Un papá, o para que la gente lo tenga bien presente, un papá o una mamá obligados a pasar una pensión alimenticia. ¿Cuánto implica eso en el salario nominal de ese trabajador? No, eso depende, porque en realidad depende de la cantidad de hijos, depende de lo que gana el padre y depende de lo que necesita el niño. Bien. En realidad lo que existe en el actual Código de la Niñez y de la Adolescencia es una cláusula que le da el derecho al obligado a reclamar una rendición de cuentas, si así lo desea. Y el administrador del dinero ese debe rendir cuentas. Eso ya existe, porque alguna gente ha dicho, ¿por qué en vez de imponerle, por qué no le piden a la señora que rinda cuentas? Ya existe esa posibilidad, está establecido, lo único que hay que pedir es que se cumpla, si así se desea. En realidad lo que pasa es que hay que tener un poco de vergüenza, ¿no? Porque cuánto sale a alimentar a un niño y cuánto uno pasa, si uno solo se pone a pensar en eso. Entonces lo que me parece a mí es que a lo largo de la historia lo que uno constata es que siempre los obligados tienden a zafar, de alguna manera, o como vemos a través de las cifras oficiales, que la mitad no paga nada, o lo que uno sabe que pasa, que es que o trabajan una parte en negro, o cambian de trabajo, o andan escapándose. Cuando en realidad debe estar claro que la pensión alimenticia es para el niño, es un derecho del niño, y es al que hay que proteger. No se trata de... Muchas veces se dice que el padre o madre que tiene a ese niño no hace un correcto uso de esos dineros. Y ahí muchas veces os lleva a que existan disputas, evidentemente, entre padre y madre por esa situación. Si uno mira las cifras que se pasan y si uno sabe lo que cuesta manutención de un niño, la manutención de un niño, en realidad ese argumento se cae solo. Pero en todo caso, el obligado puede pedir una rendición de cuenta. Está en su derecho de pedir una rendición de cuenta. A los 2 minutos se va a dar cuenta que no se puede mantener un niño con lo que pasa. Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Básicamente, ¿qué es lo que están proponiendo entonces? ¿Qué mecanismo están proponiendo para poder traducirlo efectivamente? Ahí está, lo que estamos proponiendo, a fin de año se aprobó una ley ya, que es la ley 19.480, que establece que haya un registro único en el BPS para que el BPS informe frente a estas situaciones. Pero lo que nosotros decimos, esto no salva a la gente que trabaja en negro, que el obligado tenga que prestar una declaración jurada. ¿La declaración jurada la puede mentir? Sí, la puede mentir, pero en ese caso está cometiendo un delito penal. Tendrá que hacerse cargo de las consecuencias penales. Lo pensará 2 veces. Y la otra cosa que proponemos nosotros es que si en algún momento se descubre que no está pagando lo que debía, de acuerdo a su declaración jurada, lo que se hace actualmente es se corrige.
y se empieza a pagar lo que corresponde. Bueno, lo que nosotros proponemos es que además se reliquide retroactivamente y tenga que pagar todo lo que no pagó. Porque esa es otra manera de apretar para que no mientras. Ya, mientras no me descubran, no. Si te descubren, tenés que pagar todo. ¿Y cómo se controlaría esta nueva obligación? Bueno, en realidad es una declaración jurada. A ver, después los hechos... A ver, en realidad yo creo que a la larga y en algún momento habría que haber algún cruzamiento de datos con la DGI, pero eso no está planteado en este proyecto. Sería deseable que los organismos públicos cruzaran datos y tuvieran información al tiempo. No es lo que nosotros planteamos en este proyecto. En este proyecto lo único que nosotros hacemos es, me parece que es un reaseguro más, exigir que el obligado haga una declaración jurada. Entonces, cuando la haga, podrá mentir, pero si miente, tendrá que hacerse cargo de responsabilidades penales. Sí, situaciones de estas supongo que los juzgados de familia deben estar bastante llenas, ¿no? Sí, supongo que sí, pero en realidad hasta ahora, cuando se habla de obstaculizar el pago de la pensión, las sanciones que hay previstas son tan previstas siempre para los empleadores. El empleador que oculta, pero nunca para el obligado. Y me parece que el obligado es el que trata de zafar. Y me parece que hay que ponerse las pilas con esto. No, a ver, hay padres que son responsables, seguramente una gran cantidad de padres son responsables y dan lo que tienen que dar. Pero todos conocemos casos y en todo caso las cifras oficiales dicen esas cosas que son verdaderamente preocupantes. ¿Y usted tiene la sospecha de que en este caso puede haber una connivencia, una complicidad de las empresas con los obligados? No lo sé, no me consta, pero me parece que puede haberla, ¿no? Seguramente no solamente la situación de los empleados, pasa también los cuentapropistas, que es muy difícil a veces controlar eso, ¿no? Sí, eso entonces, es muy complejo para poder controlar. A veces no controlan ellos mismos los ingresos que tienen para sí mismos, entonces es muy difícil que después rindan y seguramente a la hora de rendir van a tratar de bajarle el... Bueno, en este caso va a haber una declaración jurada, hacerse cargo de lo que uno dice, ¿no? Probablemente quienes nos estén escuchando a esta hora y de repente tienen hoy la obligación de hacer la contribución de la pensión alimenticia para sus hijos y que tengan, por poner un ejemplo, ingresos menguados o salarios bastante sumergidos. Digo, tenemos muchas situaciones de salarios muy sumergidos. Puedan estar pensando, otra carga más contributiva, ¿y cuánta plata me queda? Sí, ¿no? Claro. En realidad esto no es primero que no es un impuesto, es mantener a los hijos que uno tiene, es hacerse responsable por los hijos que uno tiene. Yo me parece que eso, si uno tiene ingresos bajos va a tener que hacer un aporte seguramente bajo porque la pensión alimenticia está relacionada con los ingresos, está relacionada con las necesidades del niño y está relacionado con los ingresos. Hay que hacerse cargo, lo que no podemos seguir es apostando a la paternidad irresponsable, me parece que eso... O a la maternidad, en su caso, ¿no? Claro, yo le quería preguntar, ¿cuántas situaciones? ¿Tienen usted un desglose de cuántas situaciones se dan de padres y o madres que hacen el aporte de la pensión? No, lo que está claro es que la mayoría son los padres, ¿no? Pero no tengo los datos exactos, ¿no? Pero uno debe suponer que es un 8, un 9-1 seguro. No sé o más. Si tanto, pero posiblemente. Debe ser muy alto, me imagino. La proporción sí. ¿Ya está presentado este proyecto? Este proyecto lo presentamos la semana pasada, ahora seguramente va a ir a comisión y bueno, y a partir de ahí... ¿Qué comisión lo va a tratar? Y yo supongo que va a ser la Comisión de Género y Equidad, pero no te... Seguridad Social. Seguridad social es la que les corresponde. Seguridad Social, sí. Bien, ¿ha tomado la temperatura en los colegas respecto a cómo puede caminar? Te decía que a fin de año se aprobó un proyecto que se promulgó el 5 de enero, que es que establece el registro único del BPS y se aprobó por unanimidad de los partidos. Me parece que el clima es favorable para que esto se apruebe. Insisto, no innova, lo que hace es establecer un reaseguro para que se cumpla lo que ya está establecido. Bien, para ir cerrando un poco la conversación, Radio, y ya ha quedado planteada la propuesta y cuál es la idea y el espíritu de la misma, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre la instancia de rendición de cuentas que se va a venir. Claro. Ustedes son, o pueden llegar a tener la llave parlamentaria de este proyecto de rendición. Digo, hemos hablado hasta el cansancio de que el Frente Amplio no tiene el voto 50, a propósito de lo que ha sido la postura pública del diputado Gonzalo Mujica. ¿Con qué espíritu van a ir a esa discusión ustedes? Desde que falta el voto 50 en la Cámara de Diputados, todos pueden ser la llave. Y frente a cada situación se verá. Nosotros tenemos una actitud de apertura. Yo quiero señalar un antecedente. En el año 2010, cuando se discute el presupuesto,
Nosotros votamos el presupuesto del Frente Amplio. Esto es una excepción en la vida política del país. Solo una vez había pasado en la historia que un partido votara el presupuesto de otro partido, que fue en la década del 60, que Michelini le votó el presupuesto al Partido Nacional. Nunca más había pasado hasta que nosotros en el año 2010 le votamos el presupuesto al Frente Amplio. Aunque nuestros votos no se necesitaban en ese momento, pero lo votamos porque nos parecía que compartíamos las prioridades que el presupuesto establecía. Si nosotros ahora compartimos, vamos a acompañar, pero pedimos algunas cosas. Primero, que no haya más carga impositiva para la gente que no da más. Segundo, cambios en la educación. O sea, a ver, desde el primer discurso del 1 de marzo de 2010 del presidente Mujica, que dijo que la prioridad era educación, 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 la educación sigue igual, y parece que el presidente de la República actual, el anterior ni hablar, pero también bajó los brazos. Cambien la educación, viejo, ahí se juega el futuro del país. Este proyecto que yo estoy presentando tiene que ver con los niños. La educación hay que cambiarla, o sea, si no vamos a seguir siempre en la misma. Y uno ve lo que nos está pasando, el deterioro en las condiciones de vida, la vulnerabilidad creciente y la pérdida de valores. Cambiemos la educación, por favor. O sea que la educación va a ser determinante para ustedes, para acompañar o no. No solo, ¿no? Insisto, que no haya más carga impositiva va a ser otro tema muy importante, ¿no? Y que no hayan aventuras, que uno nunca sabe, ¿no? Pero entre otras cosas, a ver, cuando se habla el país tiene un déficit fiscal muy importante. Siempre vamos a seguir ajustando, recaudando más. ¿No será hora de ajustar el gasto, de gastar de otra manera? Me parece que esa cosa hay que pensarla. Bien. Radio, gracias. Y bueno, vamos a ver cómo prospera, cómo avanza esta discusión de este proyecto que ha sido presentado en la Cámara de Diputados y que seguramente, como usted decía, la Comisión de Seguridad Social lo estará tratando. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos cerrando la entrevista por acá con Daniel Radio, el diputado del Partido Independiente.